Continuamos en Infobae TV. Hoy es un día muy complicado para los mercados financieros, tal vez el más difícil desde hace mucho tiempo, en particular porque el juez de Nueva York, Tomás Griesa, decidió que no es necesario reponer la medida cautelar o el stay para que la Argentina pague esos 539 millones de dólares que están depositados en el Banco Boni. Indudablemente esto ha generado muchísima incertidumbre financiera, con un juez Griesa que le pide a la Argentina que vaya mañana a negociar directamente a los Estados Unidos, que siga negociando con los holdouts, con los fondos NML, Elliott y Aurelius, y con 13 bonistas en particular a los que Argentina debe pagarles, por una sentencia definitiva del juez Griesa, aproximadamente unos 1.650 millones de dólares. Germán Fermo es uno de los hombres que más ha escrito en Infobae.com, ha estado acá en Infobae TV, tiene una claridad espectacular acerca de lo que pasa hoy en la República Argentina con este tema de los holdouts, por eso lo hemos convocado aquí a Infobae TV. Germán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es tu sensación después de conocerse esta noticia que prácticamente ha impactado y ha conmocionado hoy al mercado financiero? Sí, insisto, yo le sacaría un poco del estrés de la noticia. Me parece que una parte del mercado esto lo tenía descontado. Creo que lo que el juez Griesa está intentando hacer es, bueno, que finalmente Argentina se siente y cierre este tema con los holdouts. Y creo que si bien, como bien decías, los ADRs en Nueva York están todos tradeando aproximadamente entre un 2 y un 4% negativo, no me sorprende. Cada día que pase sin que haya una resolución en este sentido, va a poner negatividad en las acciones. Pero ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Si es que hay alguna, es que, bueno, eventualmente Argentina va a tener que finalmente tomar una decisión al respecto y quedan solamente 8 días. Creo que esa es la buena noticia de todo esto, ¿no? En el medio, y esto, como bien decías vos, lo escribí bastante en Infobae. Creo que Argentina se va a prestar a un trading intradiario muy agresivo en el corto plazo, con lo cual los activos van a subir, bajar, etcétera, de acuerdo a los rumores que eventualmente tengamos en los próximos días. Pero yo no dramatizaría la noticia de hoy, no me parece que estuviese fuera del tablero de posibilidades. Germán, cuando hablamos por ahí de darle dramatismo a la noticia, esto tiene que ver que, bueno, uno tiene una posibilidad que sea que la Argentina decida pagar los 1.650 millones de dólares o negociar de alguna manera y ver cómo los paga. Y la otra, lo digo porque por la posibilidad de hablar con muchos funcionarios del Ministerio de Economía, en particular en el día de ayer, es que decían los funcionarios que si el juez Griesa no le reponía el stay a la República Argentina, la Argentina no iba a pagar. Entonces me pongo en esta situación de qué pasa si la Argentina no paga. Bueno, no me quiero imaginar qué va a pasar si Argentina no paga. Insisto con algo que vine diciendo en las distintas notas que fui escribiendo a lo largo de estos 20 días. Creo que, con todo el respeto que amerita la situación, creo que sería un error no pagar. Creo que Argentina ha hecho muchos esfuerzos desde enero de este año en reinsertarse en los mercados internacionales y creo que no pagar volvería atrás todas esas decisiones que han sido correctas. Con lo cual sigo pensando, quiero creer que Argentina no va a entrar en default y que esta situación va a terminar solucionándose en los próximos 8 días. Insisto, creo que la no renovación del stay del juez Griesa lo que ha hecho es, si querés, poner un poco más de presión para que esta situación no se dilate en el tiempo y que eventualmente tenga una culminación razonable y favorable. Creo que nadie quiere que Argentina entre en default. Creo que eventualmente Argentina no va a entrar en default. Creo que de una u otra forma Argentina va a terminar pagando y honrando esta deuda con los holdouts. Ahí cuando vos decís Argentina no va a entrar en default, ¿cuáles son los puntos que vos tenés, digamos, para afirmar de alguna manera o para estar más cerca de esta teoría de que Argentina va a pagar a de que Argentina no va a pagar? Bueno, es la racionalidad supuesta, si querés que lo define de alguna forma. Creo que si bien pagar obviamente es oneroso, y esto no es sorpresa para nadie, no pagar va otra vez a aislar a Argentina probablemente de los mercados. Fíjate una gran ventaja que ha tenido toda, si querés, esta racha positiva que han tenido los bonos argentinos. Los bonos pares a inicio de año cotizaban con una yield del 12% y han llegado a exhibir yields por debajo del 9%. Eso implica que si esta tendencia se mantiene, el costo financiero no solamente para el soberano argentino, sino para corporativos argentinos disminuiría considerablemente, y eso es una muy buena noticia. Entrar en default implicaría volver atrás.
implicaría muy probablemente que el bono par, el bono discount, que estaban cotizando en la zona del 9, vuelvan otra vez a dispararse a la zona del 12, 13, 14, lo cual creo que sería extremadamente costoso y frenaría la dinámica que se inició desde enero, una dinámica positiva para un país que está teniendo problemas de generación de dólares, no digo nada nuevo, problemas de crecimiento, o sea, nada, el default no ayudaría en nada a mejorar esta imagen, con lo cual quiero creer que a pesar de que el mismo sin dudas es oneroso, no pagarlo va a traer mucho más costos que honrar esta deuda. Vos hablaste de la YEL y para que la gente un poco entienda, estamos hablando de alguna manera de la tasa interna de retorno de los bonos, la famosa TIR, que devengaba un interés, vos decías, del 12, bajó prácticamente al 9, y eso hizo que el riesgo país de la República Argentina cayera fuertemente y se ubicara hoy prácticamente en su nivel más bajo de los últimos 38 meses en la República Argentina, que es aproximadamente 650 puntos básicos. A esto te referías. Ahora, excelente aclaración esa que hace, sí, sin dudas. Claro, lo que yo pregunto es, ya dijimos, bueno, Argentina paga. Ahora, me gustaría, Germán, empezar a entender un poco o a contarle a la gente cuáles serían las consecuencias para Argentina si Argentina no paga. Porque primero explicar el tema, y que vos lo has hecho muy clarito en Infobae, es el tema de la cláusula Rufo, que Argentina no paga por esa famosa cláusula Rufo, que es el derecho a una mejor oferta, traducido, digamos, en general, esto que no podés mejorarle la oferta a aquellos que no entraron, de los que entraron, ¿no es cierto? Explicar en primer lugar esto, y después lo que me gustaría que expliques es cuáles son las consecuencias que puede tener Argentina si Argentina no paga esa sentencia definitiva por 1.650 millones de dólares. Bien, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta se refiere a las cláusulas Rufo, que en esencia lo que están diciendo es que uno no le puede pagar a otro acreedor en condiciones mejores, y si lo hiciese debería honrar esa mejoría al resto de los acreedores que entraron en los canjes del 2005 y 2010. Lo que sí dice la cláusula Rufo, que es muy importante, es que Argentina no puede hacer eso en forma voluntaria. Es aquí en donde está la gran pregunta. Si Argentina acata un fallo de la justicia americana, si eso entra en el campo de lo voluntario o de lo no voluntario. Creo que es una zona muy gris, y creo que cuanto más se acerque el pago de Argentina directamente al fallo estipulado por Griesa, muy probablemente eso debería leerse como la no activación de las Rufos. De todas formas, creo que entramos en un campo legal en donde nunca vamos a estar totalmente seguros de si algún buitre del otro lado de la ecuación va a querer venir a reclamarlas. Creo que esa es una zona gris, y creo que la única forma de, si querés, terminar de cuajo con esta zona gris sería generar los pagos a los holdouts a partir de enero del 2015, momento a partir del cual vencerían las Rufo. El problema es que aparentemente la justicia americana, por lo que uno está viendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, de una u otra forma está forzando a Argentina a que honre esta deuda antes de ese plazo. Con lo cual, si Argentina lo hiciese, yo creo que todavía está en favor de la Argentina el hecho de que no es una decisión voluntaria, es una decisión que está acatando un fallo de la Corte Suprema Americana, de la justicia americana, que en definitiva es la ley que está rigiendo a los bonos, con lo cual creo que a nivel probabilístico hay una muy baja probabilidad que se activen las Rufo, pero creo igual que te va a dejar una zona gris y nos vamos a quedar con la duda. Insisto, la única forma de no tener duda en este sentido sería pagar en enero del 2015, pero creo que los tiempos no nos están dando. Con lo cual, eso en cierta forma te respondo, si me permitís, lo que es la activación o no de las cláusulas Rufo. En segundo lugar, las consecuencias que un default podría tener para la Argentina, bueno, insisto, la primera consecuencia es que va a subir nuevamente el riesgo país, con lo cual los bonos argentinos van a empezar a cotizar con tasas internas de retorno muy por encima de las actuales. Eso va a implicar un encarecimiento de la tasa de financiamiento para el sector público y también para el sector privado. En un país que tiene poca generación de dólares, creo que ese sería un escenario que ciertamente complicaría la coyuntura actual. Por eso insisto con este concepto de racionalidad, si querés, con el que me vengo barajando en los últimos 25 días. Creo que, a pesar de ser oneroso, le conviene a la Argentina honrar este compromiso con los holdouts, y si lo hace, creo que se va a venir una onda de compras de la deuda argentina muy fuerte. Ya vimos, fíjate que esto lo vimos ya, en estas últimas semanas del 12% las tiras bajaron al 8,80, 8,70, con lo cual esto está implicando que si Argentina finalmente puede solucionar el tema holdout, sacaríamos la prima holdout detrás de la curva soberana argentina, y creo que las tires podrían seguir bajando aún más de los mínimos que hemos observado en las últimas semanas, con lo cual
Insisto, una cosa es el costo directo de los holdouts y otra cosa es el beneficio indirecto de una baja sustancial en el costo de financiamiento de la deuda. Y creo que este segundo aspecto es mucho más importante que el primero. Por eso insisto, con todo respeto lo digo, creo que a Argentina le conviene finiquitar el tema holdout y se debería venir un rally de la deuda argentina muy favorable para el país en su conjunto. Germán, yendo a este tema, ayer el jefe de gabinete Jorge Capitanich dijo que si uno le paga directamente esta sentencia definitiva a los 3 fondos y a los bonistas en particular, tendría el problema que se accionaría directamente esa cláusula Rufo y que la Argentina tendría que pagar entre 120.000 y dio una cifra, Capitanich, que la viene manejando hace mucho tiempo el gobierno, de aproximadamente 500.000 millones de dólares. Esto evidentemente el gobierno lo dice para demostrar que si llega a pagar esa sentencia definitiva, puede llegar a tener que pagar una deuda que pueda llegar aproximadamente a los 500.000 millones de dólares. ¿No crees que esto, ya que está diciendo el gobierno, está dando la idea que va a ser muy difícil, más allá de todo esto que vos decís, porque hay de alguna manera algún tema en la Argentina que ha venido mostrando en pagar? Le pagó directamente, hizo el acuerdo con el Club de París, indudablemente pagó el 51% de las acreencias que quedaban por haber estatizado YPF, o sea, da una idea, como decís vos, de racionalidad. Pero este otro que está por el otro lado, el tema de que se pueden disparar directamente, aumentar la deuda a 120.000 o a 500.000 millones de dólares, indudablemente que llama mucho la atención. No, y ciertamente es un punto muy importante y es un punto que preocupa a todos y probablemente es uno de los principales escollos que puede llegar a eventualmente frenar la negociación. Insisto, creo que todo va a depender de que este pago se entienda como voluntario o no voluntario. Por eso vuelvo a repetir lo que decíamos antes. En la medida que se acalle un fallo directamente de la Corte o de la justicia americana, es difícil entender o imaginarse que este concepto entre dentro del campo de lo voluntario. Eso debería favorecer a la Argentina. Habiendo dicho esto, creo que a pesar de realizar el pago, vamos a quedar probablemente en una zona gris y eventualmente expuestos a que esto se active. Ese es un problema, sin duda. Por eso insisto, uno podría cuestionarse, y quizá ya es tarde, ¿no?, de cuando los bonos se emitieron con esta cláusula. Esta es una restricción autoimpuesta por Argentina, y creo que de una u otra forma el juez Griesa lo está entendiendo como tal. No es una restricción internacional, es una restricción que nosotros mismos impusimos a los bonos y de una u otra forma parecería como que la justicia americana lo está viendo como un problema estrictamente referido al contexto argentino. Insisto, resumiendo, si querés, para no complicar demasiado, si bien es posible que quedemos en una zona gris, cuanto más cerca esté el pago de acatar directamente el fallo de la Corte de la Justicia Americana, creo que eso nos debería alejar eventualmente de la activación de las Rufos, y ese es un poco el estado actual de cosas. Insisto también, hay buitres, como lo vengo diciendo, de los dos lados de la ecuación. Así como hay buitres del lado de los holdouts, ciertamente debe haber abogados mirando el lado de los bonos reestructurados para ver si cualquier decisión que toma Argentina va a activar o no estas cláusulas. Por eso, insisto, es una decisión extremadamente delicada. Me imagino que parte de lo que se está negociando no se está diciendo, lo cual también tiene sentido, y no nos resta más que esperar los próximos 8 días. Yo insisto, me imagino que va a haber un ejército de abogados tratando de definir bajo qué condiciones un pago de los holdouts no activaría las cláusulas Rufo. Creo que ahí realmente está el meollo de esta cuestión y lo que realmente se debería negociar en los 8 días que restan. El pago no debería ya ser cuestión de negociación. Pero insisto, me imagino que va a haber gente muy capacitada articulando este tema, sin dudas, mientras estamos hablando. Germán, vos decías que faltan 8 días y 8 días es para el 30 de julio, si la Argentina no paga, entra en default técnico. Y obviamente que el número llama la atención porque en realidad si la Argentina no paga esos bonos, va a defaultear prácticamente unos 15.000 millones de dólares en bonos, legislación Nueva York, y por el otro lado aproximadamente unos 12.000 millones de euros de legislación europea. Indudablemente esto da un default de aproximadamente unos 30.000 millones de dólares, que si llega a ocurrir esta situación, evidentemente va a ser una situación muy difícil para el equipo económico que conduce Axel Kicillof y también para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No, sin duda, si esto está, si querés, remarcando un poco lo paradójicos que a veces son los mercados financieros internacionales, que un grupo minúsculo
de inversores estén poniendo en peligro una deuda total del 93% reestructurado, te habla que en definitiva la propia existencia de los holdouts es más que cuestionable. Insisto, quiero creer que va a haber racionalidad de todas las partes. Argentina demostró ser un buen pagador, especialmente en este último año, ha mostrado una clara intención de tener una mejor relación con los mercados internacionales. Por eso insisto que pensar que todo esto vuelva atrás y que los holdouts puedan generar un default de 30.000 millones al día de hoy me parece irrazonable, con lo cual vuelvo a insistir que yo espero que en los próximos 8 días se llegue a un acuerdo equilibrado y razonable que impida volver atrás todo lo hecho por Argentina en 10 años, que creo que fue mucho. Si bien con errores, ha sido mucho. Germán Fermo, director de la Maestría de Finanzas del Instituto Torcuato Di Tella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Infobae TV.